iba muy brevemente a nombrar que esta cuarta ola tiene 3 olas anteriores. Si nos atenemos a la periodización de las olas feministas que nos han enseñado filósofas como Amelia Valcárcel y Celia Morós, recordar muy brevemente que la primera ola sería el feminismo ilustrado, que se inicia a finales del XVII y se extiende en todo el siglo XVIII, que es un feminismo reducido, pero que es un feminismo que reclama que las mujeres se incorporen a la consigna de igualdad y que entiende que el incorporarse a esta consigna pasa fundamentalmente por el acceso de las mujeres a la educación. Figuras emblemáticas que todas conocemos de ese feminismo ilustrado serán, por ejemplo, y las tenemos aquí, Olimpia de Gouges o Mary Wollstonecraft. La segunda ola se inicia en 1848, se extiende hasta 1948 y es el feminismo sufragista, es decir, la lucha por la conquista del voto femenino. Y esa ola se inicia, como también sabemos, con la declaración de Seneca Falls, que fue el acta fundacional realmente del sufragismo que luego se extendió más de 100 años. Y si hablamos de la tercera ola, nos referimos al feminismo de los años 60-70, cuando el feminismo comprobó que aunque se había conquistado el derecho al voto y se había accedido a la educación y a algunas profesiones, lo cierto es que la exclusión de las mujeres, la exclusión patriarcal, pervivía en el ámbito público y privado. Esta tercera ola tiene sus fermentos teóricos en el famoso segundo sexo de Simone de Beauvoir y en ella hay figuras tan conocidas como Kate Millett, que aporta al pensamiento feminista y al movimiento feminista nociones como la de patriarcado o la de género. Este recorrido sumario por las horas me lleva a hablar de esta cuarta ola a la que se dice que estamos asistiendo hoy, y que no sería comprensible sin la herencia de estas olas anteriores. Pero yo creo que para saber si estamos o no estamos ante una cuarta ola nos tenemos que preguntar varias cosas. Nos tenemos que preguntar qué la impulsa, cómo se expresa y quiénes la protagonizan. Yo voy a hablar muy poco del qué y el cómo, y voy a centrarme, como he dicho al inicio, en el quiénes, es decir, en el sujeto o el problema del sujeto político feminista hoy. En cuanto al qué, bueno, quiero empezar por decir que después de las grandes conquistas feministas en sus más de 3 siglos de historia, lo que hoy está sacando al feminismo a la calle y lo está convirtiendo en un movimiento de masas, yo creo que es no solo, pero entre otras cosas fundamentalmente, una auténtica insurrección, una rebelión contra la violencia sexual. El feminismo se está convirtiendo en un movimiento, como digo, de masas, en una fuerza reactiva contra la pervivencia y el recrudecimiento de esa violencia. Pero claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia sin más y de violencia sexual? Cuando hablamos de violencia sexual estamos hablando de una forma de agresión y de opresión que está tan enraizada en nuestra cultura que es percibida como el orden natural de las cosas o que ni siquiera es percibida. Yo la primera pensadora que conozco que habla para esta violencia sexual de terrorismo sexual es una norteamericana que se llama Carol Sheffield, que ya en 1984 dice que la violencia sexual es poder sexualmente expresado. Y dice que ese poder se expresa de muchas maneras. Ella dice que se expresa como violación, como acoso, como maltrato, como asesinato, como pornografía, como prostitución, como trata. Y a esta lista de Sheffield habría que añadir también hoy en día otros fenómenos como es, por ejemplo, el poder sexualmente expresado que se ejerce en la práctica de los vientres del río. Por tanto, y muy brevemente, en cuanto al qué de esta cuarta ola de la que hablamos, yo diría que lo que la impulsa es una rebelión, una fuerza reactiva contra lo que creo que se está configurando como un nuevo paradigma del patriarcado, que yo diría que es el patriarcado violento, es decir, es la violencia patriarcal en sus muchas expresiones. En cuanto al cómo, el feminismo ha aglutinado a muchos sectores sociales y también a muchas mujeres y también mujeres jóvenes que se levantan hoy contra esta violencia sexual. Pero el feminismo tiene que conseguir que estas mujeres pasen y estos sectores sociales pasen del rechazo a la conciencia crítica.
Es decir, que no se trata de que se queden solo en condenar los efectos más cruentos de esa violencia, como pueden ser los asesinatos, sino que se trata de que tomen conciencia de que esa violencia es estructural al sistema patriarcal. Bueno, en esta cuarta ola, que reacciona contra este paradigma violento, cobra protagonismo también el paradigma de igualdad. Pero no se trata solo de la igualdad social y política, sino también de la igualdad económica, porque como ya lo ha dicho Rosa y yo no lo voy a repetir, hoy el feminismo es mayoritariamente un feminismo anticapitalista que entiende que patriarcado y neoliberalismo se coimplican y se retroalimentan. De manera que en este levantamiento contra la violencia patriarcal prima un paradigma que reclama la igualdad en un sentido profundo. La igualdad política, la igualdad social, pero también la igualdad económica. Bueno, que el paradigma de la igualdad es necesario para que se llegue a una justicia de género es algo que en nuestros días ha analizado, entre otras, fundamentalmente una pensadora feminista norteamericana que se llama Nancy Fraser. Nancy Fraser habla de dos paradigmas para que se haga la justicia feminista. Ella dice el paradigma de la redistribución y el paradigma del reconocimiento, es decir, la reclamación de igualdad por un lado y el reconocimiento de las diferencias por otro. Y el feminismo para ella tiene que atender a estas dos caras. El paradigma de la redistribución sería el que responde a la reclamación de igualdad y al reparto de recursos y de riquezas entre hombres y mujeres. Y por tanto, es un paradigma que lo que tiene que proponer es una transformación político-económica. ¿Para qué? Para acabar con la desigualdad de poder y de recursos, precisamente entre hombres y mujeres, que para Fraser tiene su arraigo en la división sexual del trabajo. Bueno, según Fraser, a partir de los años 80, lo que ocurrió es que se impuso el paradigma del reconocimiento de las diferencias. Esto es lo que Rosa ha dicho, que el feminismo se miró hacia adentro. Efectivamente, el feminismo se miró hacia adentro y reconoció la diversidad de las mujeres por razón de la raza, la clase, la preferencia sexual. Y esto ocurrió sobre todo a partir de los años 80, cuando el feminismo, particularmente el lesbiano y negro, criticó el feminismo tradicional porque no sentía que estaban representadas en él sus diferencias y denunció que el feminismo se centraba en las mujeres de clase media, blancas y heterosexuales. Y a partir de ahí, dice Fraser, el feminismo quedó atrapado en la órbita de la política de la identidad. Y ella dice que quedó atrapado porque el paradigma del reconocimiento de las diferencias entre mujeres eclipsó las urgencias de la desigualdad. Bueno, ¿por qué cuento todo este rollo? Todo este rollo me interesaba porque a partir del reconocimiento de las diferencias entre mujeres, de este momento, digamos, en los años 80, se plantea un problema para el feminismo. ¿Cómo pensar las identidades que se presentan como diversas? Es decir, ¿cómo evaluar las diferencias? La propia Fraser dice que no todas las diferencias deben ser reconocidas, que no todo vale y que hay que rechazar aquellas diferencias que provocan subordinación o generan desigualdad. Ella dice que lo que hay que hacer es orientarse a un reconocimiento crítico que nos permita distinguir entre las diferentes diferencias aquellas que no nos interesan en tanto que mujeres. Pero claro, el debate acerca de cómo reconocer las distintas identidades, cómo reconocer las diferencias entre las mujeres, abre también un debate que es el debate de cómo pensar el sujeto político feminista. Voy a hablar un poco, entonces, como ya dije antes, y es en lo que me voy a centrar, en el del sujeto político feminista, es decir, del quién es, en lo que se dice que es esta cuarta ola. No sé si quiero ir deprisa para poder acabar. No tenga prisa. No tengas prisa. Vale. No tengas prisa. Bueno, en cuanto al quién es, hay quien defiende que estaríamos ante una cuarta ola porque el sujeto del feminismo habría cambiado. Y estas son las propuestas que vienen de la llamada teoría queer y del transfeminismo.
Estas propuestas posmodernas se vinculan sobre todo con la filósofa norteamericana Judith Butler, que muchas conocemos, sobre todo a partir de que Judith Butler publica el libro que tuvo gran impacto en 1990 del género en esto. Aquí Butler sostiene que todas las identidades son opresivas y excluyentes. ¿Por qué? Porque toda identidad establece unas normas a las que hay que ajustarse para pertenecer a esa identidad y deja fuera o excluye a todo aquello que no se ajusta a esas normas. De manera que si esto es así, si toda identidad es opresiva y excluyente, toda identidad debe ser deconstruida. Y Butler propone que también la identidad mujeres tiene que ser deconstruida porque, como toda identidad, es normativa y excluye a parte del grupo que dice representar. Ella, por ejemplo, lo dice en Nosotros feministas: la identidad mujeres es siempre y exclusivamente una construcción fantasmática. Y lo es porque esa identidad feminista siempre excluye alguna parte del grupo al que pretende representar. Estaríamos ahora en un momento de posfeminismo en el que sujeto ya no serían las mujeres, sino un sujeto en coalición de identidades que surgen y se alían en su resistencia al orden heteropatriarcal. Es decir, identidades que se alían como los gays, las lesbianas, los transexuales, los transgéneros, los bisexuales, etc. Y se habla entonces de un nuevo sujeto. Pero claro, lógicamente ha habido quien ha visto un peligro para el feminismo en estas propuestas posmodernas. Así, por ejemplo, la pensadora norteamericana Sheila Benjamin le contesta a Butler que si deconstruimos la identidad mujeres, nos quedamos sin un sujeto político que pueda llevar adelante el proyecto de emancipación que el feminismo es. Benjamin escribe: quiero preguntar, y le está preguntando directamente a Butler, cómo sería incluso pensable de hecho el proyecto mismo de la emancipación femenina sin un principio regulativo de acción, autonomía e identidad. Es decir, lo que esta filósofa está preguntando es cómo es posible pensar un proyecto político de emancipación si no tenemos un sujeto político que lo lleve adelante. Fraser, por su parte, también piensa que seguimos teniendo que mantener el sujeto político mujeres y que ese sujeto es el que tiene que integrar el paradigma de la redistribución y el paradigma del reconocimiento, es decir, la reclamación de igualdad y el reconocimiento de las diferencias, y Fraser piensa que este es el proyecto feminista. Pero claro, el problema sigue abierto. ¿Cómo pensar ese sujeto feminista? Bueno, a mi juicio, el feminismo tiene que seguir manteniendo el sujeto mujeres. Si no como una identidad esencial, sino como una esencia, sí como una identidad estratégica. ¿Qué quiero decir con lo de identidad estratégica? Quiero decir lo mismo que ya decía la filósofa Rosa María Rodríguez Magda en 1999. La idea sería que la identidad estratégica mujeres consiste en ser varias y diversas cuando se nos quiere adscribir a una misma identidad de género, es decir, cuando se nos quiere estereotipar, pero ser una y la misma cuando lo que se nos quiere es anular. Hoy parece que hay que pensar el sujeto feminista en alianza con otras identidades que se crean en su resistencia al orden heteropatriarcal, con colectivos gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, transgénero, etc. Pero lo que también creo es que de lo que no se trata, por supuesto, es de disolver el sujeto del feminismo en esas otras identidades, en esas otras colectividades que deben tener sus propios sujetos. Lo que sí me parece urgente es que con las masivas movilizaciones feministas en la calle, con esta cuarta ola que se dice que está en puertas, repensemos, definamos y estabilicemos el sujeto político feminista. Porque no podemos dejar que se nos quiera usurpar el sujeto a las mujeres justo cuando ahora la lucha feminista más necesita de un sujeto fuerte. Un sujeto que tiene que llevar adelante un proyecto que sabemos que es muy fácil de enunciar y que es muy difícil de hacer, como es erradicar el patriarcado, y que lo tiene que hacer además a nivel planetario, a escala transnacional, reconociendo desde luego las diferencias entre mujeres, diferencias locales, culturales, de clase, de orientación sexual, etc. Pero reconocer esas diferencias no implica que no se pueda hablar de un sujeto feminista, no implica que podamos hablar de un posfeminismo, o no implica que podamos hablar, como hoy en día algunos discursos hacen, de una posmujer.
Y yo creo que no se puede hablar de tanto post cuando desde luego todavía no podemos hablar de un post-patriarcado. Muy bien. Bueno, Bravo. quiero seguir, porque me da tiempo yo creo, quiero seguir haciendo algunas reflexiones a partir de lo dicho para dejar más claro por qué creo que hay que ser tan críticas con las propuestas del sujeto político que se derivan de la teoría queer, ¿no? De la llamada teoría queer. Antes de nada, ¿qué es eso de la teoría queer? Muy brevemente. La teoría queer surge en los años 90 en Estados Unidos y surge fundamentalmente a partir de los análisis feministas, sobre todo de la filósofa Judith Butler, a quien he nombrado, y de las reivindicaciones de los colectivos LGTBI. A partir de ahí, lo que plantea es cuestionar el orden de género dominante, el sistema heterosexual, y declara su resistencia al heteropatriarcado, es decir, al sistema de dominación heterosexual. Para definir eso de queer, sin que resulte demasiado parcial por mi parte, voy a leer la definición que da uno de sus teóricos más representativos hoy en día en España, que es David García Córdoba. Dice García Córdoba: la teoría queer es más que la suma de gays y lesbianas, incluye a estos y a muchas otras figuras identitarias construidas en ese espacio marginal, transexuales, transgéneros, bisexuales, etc., a la vez que se abre la inclusión de todas aquellas que puedan proliferar en su seno. Y a partir de ahí se propone un nuevo sujeto, un sujeto transexual, transgénero, bisexual, que se supone que viene a dar el recambio al sujeto político feminista, es decir, al sujeto mujer. Bueno, ¿por qué creo que hay que ser crítica con estas posiciones? El pensamiento feminista contemporáneo ha reflexionado sobre el sexo y el género y ha puesto en cuestión las normas de género que imponen una normatividad sexual obligatoria. Y la teoría queer hereda esa crítica, pero la vuelve contra el discurso feminista y acusa al discurso feminista y al movimiento feminista de mantenerse en el marco heterosexual. Casi todos los teóricos queer, por ejemplo en España Javier Sáez lo dice muy claramente, resaltan que una de sus herencias fundamentales es la crisis del feminismo. Y al hablar de la crisis del feminismo se refieren a cómo en los años 80 mujeres lesbianas, chicanas, negras denunciaron que no se sentían representadas en el feminismo hegemónico, como ya lo he comentado antes. Efectivamente, a partir de esos años se puede decir que el feminismo se diversifica y se fragmenta tanto como las propias variables con las que interactúa. Eso quiere decir que hablar de feminismo a partir de ahí será hablar de raza, de etnicidad, de alternativas verdes o ecológicas, de grupos de mujeres negras, chicanas y migradas en general, de preferencias sexuales, y que todo eso compone una red de variables que lógicamente diversifica los intereses de las mujeres según qué relaciones tienen con cada una de estas variables. Ahora bien, no hay que confundir un espectro tan diversificado con algo así como un declinar, una crisis, un acabarse del pensamiento y el movimiento feminista. Yo creo que antes bien lo que se puede decir es que a partir de esos años 80 hay un enriquecimiento del feminismo por el cual este abre su mirada a una pluralidad de realidades. En cuanto a la tesis de que las categorías de género, hombre, mujer, masculino, femenino, son un constructo histórico-social, esa tesis no se abre, como a menudo se nos pretende hacer creer, con el pensamiento queer. Esa tesis está firmemente arraigada en el feminismo contemporáneo, que ya analiza cómo esas categorías sirven para estructurar las relaciones de desigualdad entre los sexos. La idea de que el sexo está culturalmente connotado, es decir, que es una construcción político-social, tiene ecos precisos, por ejemplo, ya en Simone de Beauvoir, cuando ella nos dice la mujer no nace, sino que se hace. De manera que lo que quiero decir es que la concepción de que lo femenino y en particular, lo femenino en particular y también lo masculino, son productos históricos sociales, es una concepción que está ya en el pensamiento feminista hace mucho tiempo y no se trata de descubrirnos ahora el Mediterráneo. Por otro lado, creo que reclamar como único objetivo reivindicativo el reconocimiento de las sexualidades no normativas, de las sexualidades gays, lesbianas, transgénero, transexuales, bisexuales, está muy bien, pero no es suficiente como proyecto feminista.
Porque el feminismo no es solo un reconocimiento de las diferencias o de las identidades afectivas, sino que el feminismo también es, como hemos visto en Fraser, esencialmente una justicia de la redistribución de los recursos y de las riquezas. Y solo desde ahí sería posible hablar de un proyecto completo, de un proyecto ético, político, cultural, económico, etc. Dicho de otra manera, poner el foco de la reivindicación en las reclamaciones de libertad sexual no será suficiente para impugnar el patriarcado como sistema de dominación total. Porque, a mi juicio, entender el patriarcado solo como heteropatriarcado es algo reductivo. Porque definir el patriarcado como sistema de dominación sexual es obviar que el patriarcado también es un sistema de dominación política y económica, y que el feminismo tiene que impugnar el patriarcado en toda su complejidad. Ahora bien, ha habido quien ha afirmado que la teoría queer no puede protagonizar una transformación político-económico de la sociedad, en la medida en que sigue dentro de la ideología neoliberal. Esto, por ejemplo, lo dice una estudiosa de la teoría queer reciente que se llama Susana López Penedo, en un libro titulado El laberinto queer, y ahí Penedo escribe: la teoría queer es, sin lugar a dudas, como toda producción social, heredera de su tiempo. Hija de la posmodernidad, ha generado una serie de discursos que reflejan y a la vez refuerzan los lugares comunes de la ideología neoliberal que ha dominado en las 3 últimas décadas. Esto es tanto como decir que la teoría queer refuerza el neoliberalismo porque se queda en la reclamación de poder elegir libremente en el campo de la sexualidad. Y lo hace además como si esta fuera una elección libre e individualmente decidida. Con lo cual, parece que esta teoría sigue presa de la misma idea de libertad que el neoliberalismo nos quiere vender. Bueno, una última consideración que voy a recoger de todo lo que vengo diciendo nos lleva de nuevo a la idea del sujeto feminista, que es el meollo de lo que quería contar aquí. No podemos admitir que se corte la hierba bajo nuestros pies y se pretende acabar con el sujeto mujeres justo ahora cuando el feminismo empieza a ser de nuevo un movimiento emergente. Las mujeres efectivamente pueden coaligarse con otros sujetos bisexuales, transexuales, transgéneros que están embarcados en la lucha contra el orden heteropatriarcal, es decir, contra el orden de dominación heterosexual. Pero que se dé una eventual coalición con esas otras colectividades no hace del feminismo una posición que venga a reducirse a ellas o a desaparecer de ellas. Porque en un mundo en proceso de globalización como el que vivimos y con un neoliberalismo galopante, la realidad material de las condiciones de vida de muchas mujeres hace que todavía haya que pensar el feminismo como un proyecto propio de emancipación política, social, económica, pero también personal. Y para este proyecto se necesita un sujeto fuerte, un sujeto mujeres que a pesar de sus diferencias tenga objetivos políticos comunes. Y las mujeres podemos tener objetivos políticos comunes porque sufrimos dominaciones comunes en tanto que mujeres. Bueno, por ejemplo, paradigmáticamente, la dominación del patriarcado del hétero. Bueno, en definitiva, ya no me enrollo más, yo voy a concluir muy brevemente diciendo que para mí hay una cosa que está clara, y es que defender hoy que se deconstruya el sujeto mujeres, que prescindamos de él como sujeto político del feminismo, yo creo que no puede venirle bien a nadie si no es a los propios intereses del patriarcado. Gracias.